Quieren respirar aire limpio, pero en el mundo de hoy eso no siempre está en nuestro control. Incluso en sitios rurales, el aire que respiramos contiene innumerables contaminantes que pueden afectarnos, provocar alergias y comprometer nuestra salud. La contaminación provocada por el hombre es una gran parte del problema. Contaminación industrial, escape de vehículos motorizados, productos químicos, solventes, humo de tabaco. La lista es prácticamente interminable.
Tenemos también materiales alergenos como polvo, suciedad, polen, moho. Todos pueden volar y llegar a su sistema respiratorio. En todo el mundo este es un gran problema. Un estudio reciente citado por la Organización Mundial de la Salud estima que la contaminación del aire puede costarnos hasta 20 meses de nuestras expectativas de vida. Para empeorar las malas noticias, el aire interior puede ser aún más peligroso. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos estima que el aire interior puede estar regularmente entre 2 y 5 veces más contaminados que el exterior, y a veces incluso 100 veces más alto que los niveles exteriores. La contaminación que ingresa a su hogar a través de puertas y ventanas queda atrapada allí, mezclándose con contaminantes interiores como caspa de mascotas, fibras de tela, polvo hogareño y otros materiales que podrían dañar su salud. Ahí es donde realmente cuentan las impresionantes capacidades del purificador de aire Rainbow. El potente motor huracanado de Rainbow y su exclusivo sistema de salud trabajan juntos para eliminar eficazmente los contaminantes del aire interior. El aire en movimiento levanta el polvo, la suciedad y los contaminantes del entorno de su hogar y los lleva al depósito de agua de Rainbow, donde queda atrapado en una tormenta de agua. El aire fresco lavado con agua vuelve a su hogar. Considere que el agua es la solución de higiene de la naturaleza. Piense en la cantidad de polvo que ve en el aire después de que un automóvil conduce por un camino de tierra en un día seco. Compare eso con lo que vería en el mismo camino durante una lluvia fresca de primavera. La madre naturaleza sabe que el polvo húmedo no puede volar, y ese es el mismo principio que hace que Rainbow funcione tan bien. El purificador Rainbow es tan efectivo para eliminar los contaminantes en el aire que es el único producto de su tipo que ha obtenido el sello de certificación de la Asociación de Fabricantes de Electrodomésticos de Estados Unidos, como un filtro de aire comprobado que reduce los contaminantes del aire que contribuyen a la mala calidad del aire interior. Eso significa que cuando respira aire interior limpio, usted y su familia pueden respirar con mayor facilidad. Buenos días con todos. Gracias por asistir puntualmente a esta gran charla, a este webinar a cargo de nuestro doctor queridísimo Hugo Galindo. Recuerden quedarse hasta el final porque vamos a sortear un aromatizador Rainbow. Todas las personas que se queden hasta el final podrán participar de este espectacular premio. En este momento vamos a escucharle al doctor Hugo Galindo. Es especialista en medicina preventiva y ortomolecular, precursor de la medicina preventiva en Colombia, escritor de varios ensayos sobre medicina, máster en educación de Griffith University de Australia, doctor en medicina ortomolecular. Bienvenido, doctor Hugo Galindo, qué lindo tenerle acá. Nosotros felices y gustosos de escucharle. Gracias, María Belén. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en un día frío de sábado, pero aquí estamos con la gente que esté conectada y que se estén conectando con mucho cariño para compartir, bueno, esta charla que hace parte de un programa que nosotros venimos hace mucho tiempo proponiendo en Colombia. Así que, sin más, quisiera de una vez buscar la presentación para comenzar. Un momentico, por favor. Claro que sí. Vamos a tener preguntas. Por favor, si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, van a escribir en el chat y nosotros vamos a leer para que el doctor pueda contestar sus inquietudes. Bueno. Listo. Bueno, quiero agradecer a María Belén y a Camilo por la invitación a compartir esta charla, la cual entiendo vamos a grabarla para poder luego replicarla y compartirla. Nosotros entendemos que no es fácil, digamos, estar invitando a las personas a tantas conferencias porque es que ahora hay saturación de charlas y de conferencias porque la gente quiere aprovechar el encerramiento y eso lo comprendo, ¿de acuerdo? Sin embargo, primero agradecer a las personas que se han conectado y segundo,
aprovechar la oportunidad de grabar la charla para después poderla nosotros en las plataformas replicar. Lo digo porque hace menos de un mes, a finales del mes de agosto, hicimos nosotros el ejercicio en Colombia de hacer un congreso de medicina ortomolecular y tenía mucha gente, inclusive colegas de otras sociedades médicas que me decían, hombre, doctor Galindo, no es un momento adecuado para presentar un congreso, es como muy arriesgado, 3 días consecutivos, 12 horas diarias. Y sin embargo, no solamente lo sacamos adelante con el apoyo de entidades como Rainbow, sino hubo 45 conferencistas dando sus conferencias. Y cuando nosotros comenzamos el congreso, yo tenía pesar de ver el nivel de los conferencistas, los temas que se iban a presentar. Y yo recuerdo que el día 1, el día viernes, habían 50 personas conectadas y me parecía terrible, muy poquito para todo el esfuerzo que nosotros hicimos durante un año. El día 2 ya llegamos a las 112, 113 personas. El día 3 se lograron conectar, hubo un momento a las 3 de la tarde en que habían casi 400 personas conectadas, pero posterior al evento propiamente en directo, como la gente tiene la oportunidad de revisar las conferencias en la plataforma durante un año, que gratis les quedan disponibles, pues ahora se ha ido conectando mucho más gente revisando las charlas. La gente no ha parado de enviarme comentarios muy positivos sobre el evento. Así que, más allá de la virtualidad, yo creo que la verdadera bendición es poder contar con la presentación, con este tipo de presentaciones guardadas y grabadas para que la gente después, en cualquier momento, pues las pueda revisar. Así que, bueno, el concepto que queremos compartir en el día de hoy es que qué tan puro es el aire que nosotros respiramos, no solamente el exterior, que es en el que la gente se ha enfocado y se ha preocupado, sino comparándolo con el aire del interior de nuestra casa. Hoy se hace una pregunta en una época que nos tocó vivir a todos, que le tocó vivir a Pao, a María Belén, a mí, a mi familia, a nuestros hijos, nos tocó vivirlo. La pandemia nos tocó vivirla a nosotros. Yo quiero empezar por ahí, porque si bien es una noticia mundial la pandemia del coronavirus, yo no sé hasta qué punto la gente sabe la magnitud de lo que históricamente estamos viviendo. Y yo digo la magnitud porque definitivamente yo soy epidemiólogo. Yo pues tengo 3 especialidades, pero la que yo más amo es la epidemiología porque es la rama de la medicina que hace que los médicos hagamos investigación poblacional, de qué se enferma el mundo. Nosotros los médicos epidemiólogos, además me encanta la especialidad porque a la gente no le cuesta trabajo pronunciar las especialidades comunes de la medicina. Él es cardiólogo, el del corazón. Él es neumólogo, el de los pulmones. Este doctor es pediatra, el de los niños. Este doctor es ortopeda. ¿Cierto? Pero cuando yo siempre digo que yo era epidemiólogo, a la gente le costaba trabajo pronunciar la palabra y se enredaban. Entonces me encantaba ver a la gente siempre enredando, tratando de decir, yo en un congreso en España, inclusive la señorita que me presentó se enredó 3 veces con la misma palabrita, entonces siempre nos hacía reír. La gente no sabía que era ser uno epidemiólogo. Y hoy en día, que estamos viviendo una epidemia, ya la gente medio entiende de qué se trata. Yo estudié epidemiología tal vez hace unos 14 años acá en la Universidad del Rosario, fascinado con la idea de ver de qué se enferma el planeta. Porque lo que yo viví en Australia a mí me impactó cuando estudié mi posgrado de algo con lo que quiero empezar. No sé si saben, pero uno de los lugares que tiene el aire menos contaminado del mundo, ojo con esto, son aquellos sitios en donde hay una adecuada ventilación y no hay barreras naturales. Australia es una isla plana gigante, es la isla más grande del mundo, no tiene montañas y está rodeado de mar. Obviamente circula el aire de costa a costa porque todo el país está totalmente rodeado de mar y no hay barreras. Caso contrario sucede en los Andes, en la región montañosa de Latinoamérica, en las montañas rocosas en el occidente de los Estados Unidos. Pero entonces fíjense lo siguiente.
Resulta que cuando yo vivía en Australia nos tocaba hacer algunos módulos de estudio en el país vecino que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país curioso, al lado de Australia, hace parte de Oceanía y está lleno de montañas. Y una cosa que me parecía muy curioso en las 3 semanas que yo estuve en Auckland, en New Zealand, era ver que las filas de los niños que iban en los colegios, ¿cierto? Las filas de los niños pequeñitos, hay algo muy bonito y es que detienen el tráfico para que los niños pasen. Y iba de afán a una de las charlas que tenía y, y se me cruzó una fila de niños, pero eso era interminable, no paraban, yo no sé, se multiplicaban esos muchachitos y era uno detrás de otro y yo desesperado porque iba a llegar tarde. Pero mirando a los niños, mientras terminaba la fila, me di cuenta que cada 4 o 5 niños tenían inhaladores y se hacían disparos para... Entonces, cuando yo llegué finalmente a la universidad, le pregunté al profesor, ¿por qué vi tanto niño asmático o con inhaladores? Y él me dijo, Nueva Zelanda es un país de asmáticos, Hugo. Este es uno de los países del mundo, si no el que mayor asma tiene. Entonces, una de las razones que explicaron era que si bien no es un país muy contaminado, porque no lo es, la configuración de la montaña y la falta de un elemento llamado selenio en el suelo, que lo tiene la papa tiene selenio, es protector de la vía respiratoria. Entonces, si tú combinas un aire no puro con una alimentación pobre, eso es una combinación desastrosa. Y es lo que le pasa a Nueva Zelanda, que no hay selenio, que es un oligoelemento que hay en el suelo, en los cultivos, y ellos tienen que darle a sus ganados, agregarle selenio importado, porque no hay. Ahora bien, ojo con esto. Me puse a leer en el tema que me pareció interesante y encontré una sorpresa. Venezuela es uno de los países del mundo más rico en selenio en su suelo. Increíble, pues, que un país vecino de nosotros, yo le di la vuelta al mundo para estudiar, y yo viviendo en Australia, aprendo que hay un país vecino de Colombia que tiene una riqueza no solo en petróleo, sino en selenio. Si yo pongo una papa sobre la mesa venezolana y una papa sobre la mesa también al lado, que sea de Nueva Zelanda, vamos a encontrar que por fuera se parecen mucho, son papas, pero por dentro no son iguales. Igual que los seres humanos, no somos iguales por dentro, ¿cierto? Y la papa venezolana tiene tanto selenio que uno encuentra que a pesar de que hay fábricas y no cuidan mucho el ambiente en Venezuela, es uno de los países con menos índices de asma del planeta, porque tienen un elemento protector en la dieta que es el selenio. En cambio, Nueva Zelanda, siendo un país tan pequeñito, 4 millones de habitantes, tiene un aire concentrado por la configuración de las montañas y tiene tan bajo nivel de selenio que hay un índice altísimo de asma. Entonces, esta es una enseñanza de verdad de cómo debería preocuparnos a nosotros pues el medio ambiente en el cual vivimos. Muy bien. Y otro detalle rápido que quiero comentar es cómo es posible que haya hoy tanta preocupación por esta pandemia cuando en los últimos 50 años, aquí en Colombia por lo menos, el aire que respiramos está totalmente contaminado, es generador de grandes enfermedades de envejecimiento prematuro. Y creemos que es gravísimo lo que está sucediendo con la pandemia del coronavirus y no es tan grave. No es tan grave porque es algo pasajero. Porque una pandemia, como lo dice su nombre, es algo que sucede a nivel mundial o global y va a pasar. Y los ciclos desde 2 años. Y después del año 2021 ya se habrá ido la ola de la pandemia y se nos olvidó. Así pasó y ha pasado con todas las pandemias anteriores, como la peste bubónica, como la fiebre española. Son oleadas y pasan. En cambio, el cáncer sigue. En cambio, las infecciones respiratorias son eternas. En cambio, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva, y la gente se muere, y las estadísticas también son altísimas y no nos preocupan. Deberían preocuparnos. Muy bien. Es cierto, es cierto que el aire de muchos lugares está bastante contaminado. Es cierto que el aire exterior no es el mejor, menos hoy en día, estamos de acuerdo, ¿ok? Eh, Aquí hay un centro cerca de la clínica del country donde yo trabajo, en donde se hace un monitoreo y estudio de la calidad del aire. A mí me parece increíble
que cuando yo llegué a Colombia en el año 2000, después de haber estado 3 años en Australia, me fascinó la importancia tan grande que le dan a la medición de las partículas que hay en el aire o en el agua, ¿cierto? Y aquí en Colombia no le dábamos mucha importancia al tema, y yo lo escribí en el capítulo 1 de nuestro libro, y hoy en día ya somos conscientes de lo peligroso que es el aire que estamos respirando. Lo que pasa es que eso es como la muerte, ¿cierto? Pues como nadie recuerda que todos vamos a morir, entonces vivimos como si nunca nos fuera a pasar nada en la vida y tranquilos hasta cuando van llegando las enfermedades. Qué tristeza tener que acudir a un médico cuando ya se han instaurado las enfermedades, ¿cierto? Eh, María Belén me presentaba como especialista en medicina preventiva y definitivamente fue lo que yo estudié en Australia, prevención. Cuando un político quiere ganar votos, siempre habla de prevención y cuando ya es elegido, se olvidan por completo el concepto de la prevención. Entonces, yo sí creo que deberíamos, por lo menos nosotros, ser conscientes de eh, en qué medio ambiente vivo yo, qué tan limpio o tóxico es y hacer algo. Hacer algo porque aparte de quejarnos no hacemos nada, ¿de acuerdo? Yo viví 20 años de mi vida en Bogotá, recién llegué a Colombia, porque todo el mundo vive en Bogotá, porque ahí está mi consultorio médico, porque ¿qué más hacía? Pero uno no puede estar preocupado de ver los reportes que uno está leyendo, de ver cómo se va intoxicando poco a poco la piel, el cabello, la sangre, esa epidemia silenciosa de cáncer y no hacer nada. Entonces hace unos 3 o 4 años con mi esposa decidimos irnos de Bogotá y vivir en un lugar en donde hubiera naturaleza y rodeados de montañas y eso es lo que hacemos, vivimos en Cajicá. Bien, entonces algo hay que hacer, pero no todo el mundo puede darse el lujo de decir me voy, no todo el mundo quiere hacerlo. Entonces, por ahora, veamos un escenario negativo, pero para que al final veamos soluciones. No se trata solo de preocupar a la gente, sino de buscar soluciones. Asbesto, empecemos por ahí, ¿cierto? Tóxicos que hay en el ambiente. Este es un material de construcción para el fibrocemento, para las tejas, que aquí, por lo menos en Colombia, se han utilizado en todo el país. Hay regiones muy grandes en nuestro país que han utilizado en Barranquilla, en Cartagena, que uno ve las tejas de zinc, que llamamos de toda la vida, y eliminan ciertas partículas de asbesto que se mezclan en el aire, se impregnan en la ropa, y es una fibra que inhalamos en la respiración y que es fácilmente limpiada o eliminada. Sin embargo, como no lo sabemos, la estamos muchas veces respirando. Es eliminada hacia los hogares y va impregnándose como una malla, como una red dentro de los pulmones. Yo he tenido pacientes, es terrible cuando uno se da cuenta que el tipo de cáncer que el paciente tiene es pulmonar, porque para los demás tipos de cáncer uno como que encuentra en la quimio una solución, en la vitamina C en dosis altas una solución, etcétera, pero cuando el problema es pulmonar, el cáncer es pulmonar, ¿qué haces tú cuando el órgano número uno de tu vida se va bloqueando y se va, ¿cierto? Entonces uno ve progresivamente cómo se va deteriorando y uno muere asfixiado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que se llama neumoconiosis o una enfermedad obtenida de aquellas pequeñas partículas que hay en el aire en sitios de construcción con tejas de asbesto. Ok. El benceno es más utilizado y más presente en nuestro ambiente de lo que la gente se logra imaginar. ¿De acuerdo? Es utilizado para la elaboración de detergentes. Miren, yo estuve la semana anterior en Cartagena, de allá es mi familia, y estuve con mi esposa y con mi hijo en una semana en Cartagena y tuvimos la oportunidad de ir a una isla cercana que está conectada con Cartagena llamada Barú. Fuimos por tierra, hay un puente que la conecta y mi hijo, que es pequeño, de 12 años, pues estaba aterrado, no había visto nunca tanta fábrica y tanta en la zona industrial a la salida de Cartagena. La gente está acostumbrada a ver las murallas, la ciudad vieja, que es muy bonito y es lo que el turista normalmente ve. Pero es una hora fuera de Cartagena cuando llegamos a Barú y las refinerías más importantes que hay en Colombia, por lo menos para detergentes. Yo he estado muy relacionado con eso porque un cuñado mío es un ingeniero químico que trabaja en este sector, se llama Mamonal,
y es enorme cómo queman combustibles para producir calor, energía, para realizar, y la gente de pronto no sabe las que viven. Uno va manejando en el auto con los vidrios cerrados, ¿cierto? Y a pesar de esto, uno percibe el olor fuerte a petróleo, a químicos, a esta industria que produce óxido de azufre. Bien, ahora imagínense los habitantes que viven cerca de esa región y toda la vida están inhalando ese benceno que es tan tóxico. ¿Ok? Claro. El humo de las fábricas, hablábamos de, hay lugares del mundo como Suecia que no permite por nada del mundo que haya fábricas cerca en los hogares. Yo no puedo vivir en Suecia o yo no puedo vivir en Davos, en Suiza, cerca de una fábrica como las normas también que hay con los aeropuertos. No se puede vivir por la contaminación auditiva cerca de un aeropuerto. No sé, acá en Latinoamérica hemos planeado de una forma extraña nuestras viviendas y al lado del aeropuerto hay casitas y la gente vive ahí contaminada su parte auditiva y pasa lo mismo con las fábricas. Mucha gente vive junto a las fábricas y están inhalando un humo que va penetrando en las casas de las personas inevitablemente. Hay una sociedad norteamericana llamada Leeds que lo que hace es que va midiendo el aire de la casa de uno, donde uno vive, y uno debe presentar un certificado que ha hecho alguna acción para purificar el aire donde vive. Así como presentamos aquí en Colombia hace 20 años el certificado de emisión de gases de los autos, ¿cierto? Antiguamente eso no se hacía, hoy en día se hace. De la misma forma, hay lugares del mundo que controlan la pureza del aire que tú respiras. Y el humo, ahora imagínense, yo soy médico, hice mi año rural en una región llamada Pacho, Cundinamarca, y yo recuerdo mucho que me tocaba los días jueves ir en caballo a las partes más apartadas de esta zona rural o en la ambulancia, ¿cierto? Nos llevaban o en mula cuando habían trochas y que veíamos viejitas, señores que nunca en su vida habían fumado un cigarrillo, pero uno les auscultaba los pulmones y era increíble ver esa enfermedad progresiva en todos los miembros de esa familia debido a el humo de leña, ¿de acuerdo? Entonces estamos contaminados nosotros por el aire que respiramos. Lo más complicado también es cómo los hábitos de las personas complementan un escenario negativo. El cigarrillo, el tabaquismo, ¿es malo? Lo sabemos. ¿Es nocivo para la salud? Los venenos que hay en un cigarrillo, no me quiero limitar en el día de hoy, pero particularmente hay uno que es una bomba tóxica llamada cadmio y hace mucho más daño cuando se combina con el CO2 que exhalamos nosotros, o sea, la persona que fuma hace que el cadmio que ha quemado junto con el monóxido de carbono a 1,5 metros a su alrededor va contaminando el aire que va exhalando y la persona que está cerca le hace el doble de daño, o sea, el que llamamos fumador pasivo. Increíble que haya seres humanos que fumen delante de otras personas, ¿cierto? Y no saben que le están haciendo más daño a su esposo, a su esposa, a su hijo, que el que están haciendo a sí mismo. Entonces, si yo adopté una vida tóxica, pues cada cual verá, pero ¿por qué afectar a los que nos rodean? Bien. Ahora, inevitablemente, el tema de los microorganismos. Yo cuando estudiaba en Australia, una de las medidas que nosotros nos enseñaban era, vamos a hacer muestras de las paredes de la nevera, de los baños de su casa, y yo me quedaba con unos elementos que pegaban si habían, reflejaban si habían bacterias o virus, y cambiaba la coloración. Entonces, yo digo, es absolutamente increíble ver cómo nosotros vivimos en un medio lleno de tanta toxicidad. No es que sea 100% malo, porque finalmente necesitamos también tener un contacto con microorganismos. Es parte de, del medio ambiente. También hay una microbiota y uno estudia que también tenemos bacterias en la garganta, bacterias en el intestino, en el colon inclusive, en el estómago. Pero hay una diferencia entre aquellas bacterias malas y las buenas, entre los virus buenos y los malos. Y cuando se rompe el equilibrio y hay demasiados virus o demasiadas bacterias, es cuando vienen las enfermedades, ¿de acuerdo? Parte de un estudio que vimos que
fue información de bibliografía. En mi estudio de Australia fue uno muy interesante que nunca olvidaré, que hicieron en la universidad, si no estoy mal, la Universidad Católica de Chile, en donde mostraban cuáles eran los 3 puntos de mayor contaminación bacteriana en un centro comercial. Y encontraron que mucho más que en los baños, ¿cierto? En los orinales de los baños, que es muy contaminado, en los pasamanos de las escaleras eléctricas. Y identificaron cuáles eran los 5 gérmenes que más habían encontrado, pero oh sorpresa que aparte de los 5 gérmenes encontraron semen, hágame el favor, ¿cierto?, en los pasamanos de los centros comerciales. O sea, imagínense, si me permiten la expresión, la toxicidad, la porquería, en donde a veces no sabemos nosotros si vamos a un centro comercial y estamos tocando los pasamanos y tienen tóxicos y tienen virus y tienen bacterias, pero también semen humano. Hágame el favor, este desaseo que bueno, la pandemia nos ha dejado cosas buenas también. Ahora vemos en los centros comerciales que hasta los pasamanos los van desintoxicando. Ya somos conscientes que hemos vivido siempre y convivido con un medio absolutamente tóxico. Bien. En el hogar, la situación no es la ideal, la situación no es la mejor. Hay gente impecable, hay gente que le encanta vivir muy bien. No lo digo y no quiero que suene arrogante, pero mi esposa ha sido obsesionada toda la vida con la pureza de nuestro hogar y a veces me parece que se le va la mano y siempre decía yo, Dios mío, qué cantidad de ejercicio físico que hay que hacer dentro de nuestro hogar para mantener la casa impecable, porque mi señora, de pronto es por su profesión, ella es dentista, ella es odontóloga, y el odontólogo sabe que cualquier manipulación en la boca genera un absceso y genera infección, de pronto pienso yo, pero yo soy feliz de sentir que pues, estoy casado con una persona que es obsesionada con la pureza de las paredes, del piso, del aire. Por eso cuando llegó Rainbow a nuestra vida, una cuña rápida, yo decía, en mi tierra dicen, muerto quieres misa. Hágame el favor, le pusimos a mi esposa la cereza del pastel y tenía cara de ponqué la felicidad cuando le llegué con el aparato, porque la verdad, ella toda la vida ha sido fanática de lograr encontrar, y creemos, estuvimos de vacaciones, ya estamos de regreso y estamos con el deseo de generar grupos de trabajo en donde mi esposa quiere contar la bendición tan grande que es el equipo, del cual hablaré un poquito al final. ¿Vivimos en ambientes contaminados? Sí, esto es inevitable, ¿de acuerdo? Rápidamente les quiero contar, en 1971 o 72, se descubrió en un hotel en los Estados Unidos, en Filadelfia, que habían personas que llegaban al hotel y curiosamente en un área del hotel, ¿cierto? Solamente en un área, en ciertas habitaciones, salían todos con una bronquitis y con una tos frecuente y decían, algo está pasando extraño, porque en el costado oriental del hotel no pasa nada, pero todas las personas que se quedan en 3 habitaciones terminan con rinitis y se quejan después, ¿no? En el feedback, se quejan de que hubo algo en el hotel y se pusieron a investigar y definitivamente encontraron que en 3 habitaciones, en el aire acondicionado, había una bacteria llamada Legionella, que se pega del aire acondicionado y ahí estuvo transmitiéndose por los diferentes pisos del hotel en el costado occidental. Ojo, entonces, esto es un estudio de salud pública que el mundo entero lo conoció, por lo menos en salud pública, de cómo no le hacemos mantenimiento a los aires acondicionados de los hoteles, de nuestras viviendas cuando vivimos en tierra caliente. Bien. En Finlandia, por ejemplo, descubrieron que la toxicidad que generan los hornos microondas por una irradiación inadecuada era mayor en el momento en que se había terminado de calentar los alimentos. Hay médicos del mundo que están en contra del uso de hornos microondas. Yo estoy en una posición un poco neutral, pero definitivamente lo que hacen es que irradian el aire, irradian y alguien dirá, pero ¿cómo entender esto? ¿Qué es lo que realmente hace el horno microondas? Entonces va cargando las cargas eléctricas del aire, ¿de acuerdo? Por eso, en una época después de los 70 u 80, hubo una norma en Finlandia que obligaba a que la fabricación de hornos microondas debía tener un pito, ¿cierto? Un sonido
que era 3 segundos después de que se había terminado de calentar los alimentos, en donde no se podía tocar la puerta del horno microondas para poderlo abrir después de que haya bajado la irradiación. ¿De acuerdo? Por eso es que escuchamos que el horno microondas, cuando termina de calentar los alimentos, hay que esperar 3 segundos y el pito es cuando permite que ya se pueda abrir la puerta del horno. ¿De acuerdo? Bien. Los computadores generan una irradiación que va acumulándose y va afectando siempre la frecuencia cerebral, entonces vamos saturando nuestra mente de esa irradiación de los computadores, de los celulares. Entonces no es lo mismo el niño campesino que está mirando el mar y las nubes y las vacas todos los días de su vida, a nosotros que estamos permanentemente pegados de una pantalla, de un computador, ¿de acuerdo? Y a eso sumémosle la calidad de los alimentos. Les decía el ejercicio que nosotros hacíamos en Australia, ejercicio que consistía en eso, en mirar la nevera, el refrigerador de la casa, de nuestra cocina, cuántas bacterias u hongos pueden tener. Sabemos lo que es la contaminación cruzada, un alimento que se va dañando, va afectando a los vecinos. Entonces uno debería una vez a la semana sacar todos los alimentos de la nevera y desinfectarla, ¿cierto? Por ejemplo, con elementos como el dióxido de cloro, y después de lavados todos los alimentos volverlos a ingresar. Tenemos una norma en casa nosotros, y es que utilizamos desinfectantes de verduras y de frutas, no ahora por la pandemia, sino desde que llegamos a Colombia en el año 2000. Entonces compramos verduras en el mercado. ¿Qué puede estar más sucio o lleno de gusanos que los tubérculos, que la yuca, que la papa, que la zanahoria, que han estado en la tierra y que no sabemos el grado de contaminación que pueden tener en los lugares donde las venden? ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos una costumbre, hay un producto llamado quilol, que es un zumo o un extracto de toronja, y ese extracto es antibacteriano. Y uno solamente en 20 segundos que pone todas las verduras y frutas quedan libres de bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros somos trabajadores de la salud, mi esposa y yo, y damos charlas de prevención, pues tenemos que dar ejemplo, ¿de acuerdo? Y ser saludables. Entonces, nos hemos cuidado. Bien. Les decía que, por ejemplo, hay una norma europea en donde debe haber un certificado, y también en el norte de los Estados Unidos, en Boston, por ejemplo, uno tiene que presentar un certificado cada año de que le ha hecho mantenimiento a la estufa de gas de su cocina. Las estufas van dañándose lentamente los empaques de cierre, y entonces cuando uno cierra la estufa puede quedar una pequeña línea de escape de gas que va acumulándose dentro del apartamento o la casa donde uno vive. Entonces imagínense que nosotros estemos inhalando el aire contaminado emitido por las estufas. Acá en Colombia nadie le hace mantenimiento por obligación a las estufas. Entonces, si uno la tiene nueva, no tiene tanto problema, pero hay casas en las que las estufas tienen años y obviamente no se hace un mantenimiento adecuado. Entonces, yo veo muchos pacientes con infecciones respiratorias, y cuando son gente humilde, enseguida me pregunto qué tanto mantenimiento le darán a las estufas, porque ausculto los pulmones y veo que hay gente con vías respiratorias afectadas por años, estar inhalando el gas de las estufas, ¿de acuerdo? Ahora bien, la gente que vive en apartamentos, fíjense, por ejemplo, no tiene tanto problema con los automóviles porque pues suben de pronto en escaleras o en un ascensor al lugar donde viven, y viven en apartamentos lejos de los parqueaderos de pronto. Pero ¿y qué sucede con las personas que, los porteros de los centros comerciales que están en sótanos, inhalando el humo de todos los carros que están entrando a un centro comercial? Imagínense todo el monóxido de carbono y todo el gas de los exhaustos de los automóviles acumulados dentro de un centro comercial sin una adecuada ventilación. Ahora en las casas, aquí donde yo vivo, en Cajicá, pues en Hacienda Fontanar, hay una norma que tiene la administración y dicen que es prohibido parquear los automóviles de frente hacia la casa. Y cuando hicimos una reunión con los propietarios y con los residentes, yo estaba en contra de la norma. Yo decía, no debemos parquear los carros de manera frontal en las casas. Perdón, en reversa, no se debe parquear en reversa, como es la norma, porque el exhausto del auto que está en la imagen va quedando cerca de la rendija que hay por debajo de la puerta principal, va emitiendo un gas que va entrando por lo menos una hora, va ingresando en la casa, y eso es lo que estamos respirando.
Sin embargo, era una norma del edificio que era obligatorio parquear los carros en reversa. Ellos explicaban que hay muchos niños y una persona que salga en su automóvil en reversa puede atropellar a un niño. Entonces, pues hemos aceptado la norma que hay del edificio por cumplir, pero en realidad pues hemos colocado una protección de caucho debajo de la puerta de nuestras casas para que no penetre el humo del auto, ¿de acuerdo? Entonces, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Ni hablar de aquellos alimentos que vienen contaminados, de los químicos que hay en los medicamentos que consumimos y de los domiciliarios. Miren un ejemplo que les voy a poner muy rápido, ¿cierto? La cuarentena comenzó en Colombia en marzo de este año, ¿de acuerdo? Y mucha gente decidió respetar la norma, y yo no digo que no esté bien, está bien respetar la norma, pero esa norma, todo en extremo es malo. Y la norma era quédate en casa. Y yo no me puedo quedar en casa, pues soy médico y me toca ir a mi consultorio todos los días. Entonces yo no me he quedado un solo día en casa desde que comenzó la cuarentena. Entonces, desde marzo me ha tocado salir todos los días y la gente me miraban los vecinos y me tocaba ponerme mi overol y me tocaba mi tapabocas, pero no podía dejar de salir. Yo veo pacientes. Sin embargo, durante por lo menos el pico de la pandemia y en estos 7 meses no me he infectado ni en mi núcleo familiar tampoco nadie. Y he visto pacientes con coronavirus y con seguridad he estado expuesto al virus. Pero pues he cuidado mis defensas, ¿cierto? Y me he encargado de cuidar las defensas de mi familia y no me ha dado el coronavirus, ni me va a dar, ¿cierto? En el nombre del Señor. Pero les puedo decir que he encontrado mucha gente, muchos vecinos que no han salido ni a la esquina de la casa y resulta que les ha dado el coronavirus. Entonces, qué ironía, estando dentro de tu casa, ¿cierto? Y tienes más riesgo que las personas que estamos saliendo exponiéndonos. Hay 2 razones para esto. La primera, a veces nosotros tenemos una pequeña exposición al virus en el ambiente y vamos creando defensas. La segunda razón es que cuando estás totalmente encerrado en tu casa, si no tienes la adecuada ventilación y no tienes las adecuadas medidas de limpieza de tu casa, estás acumulando y cuando el virus llegue por un domiciliario, puedes contaminarte automáticamente también. Entonces, ¿de qué sirve estar yo herméticamente encerrado en mi casa de una pandemia que tarde o temprano se va a expandir por el mundo entero? O si no, levante la mano el que pueda decir, nunca me ha dado gripa a mí en la vida. No, a todos nos ha dado. Entonces, con el coronavirus puede suceder algo similar, ¿ok? Así que una gran conclusión es que hay elementos tóxicos en el lugar donde nosotros habitamos. Yo puedo estar acostado durmiendo y, por ejemplo, somos católicos, muy católicos en Colombia, es la religión más predominante. ¿Por qué lo menciono? Hay una costumbre muy católica y es encender velitas, velitas a un santo y orar alrededor de la velita. Muy bien. Pero resulta que la velita va quemando el aire que respiramos y en menos de 30 minutos ha quemado y contaminado todo el aire que nosotros estamos respirando. Si no hay una ventana abierta y una adecuada ventilación, pues de pronto somos felices rezando y eso está muy bien, pero al mismo tiempo estamos dañando nuestras vías respiratorias. Entonces deberíamos recordar que el que peca y reza no empata, no señor. Ahí es que rezarle al santo, pero que no es una casa bien ventilada, ¿de acuerdo? Ahora, si se pudiera hacer un estudio desde que yo conocí a Camilo y a la esposa y nosotros pudimos conocer la tecnología de Rembo, yo no podía creer, digamos, que algo que está escrito en el capítulo 1 de nuestro libro, de cómo cuidar el aire que respiras, por fin, de pronto, pues llega una máquina encargada de ayudarnos en la solución. Porque ¿cómo limpio yo de manera exhaustiva digamos, los bordes de las lámparas, las uniones de los muebles, en donde no hay como un fácil acceso y se están acumulando aquellos ácaros? Entonces, ¿de qué sirve limpiar lo que todo el mundo ve si no limpiamos lo que nadie ve? Aquellas esquineros, aquellas partes en donde se van acumulando, como sucede en los quirófanos. En los quirófanos, ustedes verán que no puede haber bordes en 90 grados, sino tienen que ser diagonales para evitar que se acumulen bacterias en los puntos donde no es fácil el acceso a la limpieza, ¿de acuerdo? Entonces, los colchones,
Dicen en los Estados Unidos, hay un estudio también en Norteamérica que se lo escuché yo al doctor Santiago Rojas aquí en Colombia, que decía que uno cada 5 años debería cambiar el colchón de su casa. Cada 5 años. No solamente eso, sino usar también spray, el spray antiácaros para limpiar los pulmones y estarlo cada 5 años cambiando, desechando. Y hay gente, mucha gente, que duran toda una vida con los colchones, que tienen nidos de ácaros por dentro, ¿de acuerdo? Entonces, deberíamos cada 5 años cambiar el colchón y durante los 5 años que los tenemos, pues hacerle el adecuado mantenimiento y la adecuada limpieza. Muy bien. Cuando yo estaba en 10º semestre de medicina, vimos en medicina interna, que fue un semestre completo, cuáles son las enfermedades más frecuentes del mundo. Entonces yo pensaba, siendo un estudiante de medicina, ¿cuáles son? Estaba de moda en aquella época las American Top 40. Entonces eran las 40 canciones de moda de la semana. Y a mí me encantaba ese programa. Y yo me acuerdo que yo los domingos le prendía el radio y entonces empezaba Number 39. Number 38. Y entonces empezaba en la cuenta regresiva para ver las top 5. Y yo decía, uy, qué maravilla, ¿cuál habrá llegado al primer lugar? Y la que quedaba en primer lugar, eso era lo máximo, que era la canción Top 40, la número 1 que estaba escuchando en todo el mundo. ¿De acuerdo? Y yo estudiando la carrera de más de 1.200 enfermedades que hay, ¿para qué me voy a preocupar yo por enfermedades supremamente extrañas que le dan a muy poca gente y que uno casi nunca las ve? Sí, para eso hay los especialistas de cada cosa. A mí me preocupaba como ese amor por la salud pública, qué es lo que enferma más frecuentemente a la gente, lo que yo debo aprender primero que todo. O sea, las 40 principales y de esas 40, ¿cuáles eran las 3 primeras? Y las aprendí. Enfermedad cardiovascular. La gente se muere de infarto, de hipertensión arterial, número 1. No sabemos cuidar la sangre, no sabemos. Hay elementos tan sencillos, ojo, una cuña rápida, como por ejemplo la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, la enfermedad coronaria, la grasa que comemos, ¿de acuerdo? Nos va tapando las arterias, la grasa trans, no sabemos que hay grasa mala y grasa buena, entonces deberíamos consumir aguacate 3 veces por semana y estar limpiando nuestra alimentación, subirle a la grasa buena, que eso se llama dieta cetogénica, bajarle a las grasas peligrosas, sobre todo todo aquello que está empaquetado, ¿ok? Y lo mismo algo que es conocido en salud pública como la amenaza blanca. La amenaza blanca que se está comiendo el mundo. ¿Cuál es? Arroz blanco. Y los latinos somos fanáticos del arroz blanco que no alimenta, que llena, y es un tóxico, es un veneno blanco que está en nuestro plato, en nuestra alimentación. Colombiano que se respete, come arroz blanco, ¿de acuerdo? Y resulta que tiene cero nutrientes, refinado. Azúcar, el veneno número 1, se le llama en Inglaterra the sweet poison, el dulce veneno, ¿de acuerdo? Que definitivamente supiéramos el daño tan grande que le hacemos a nuestro metabolismo, a nuestra mitocondria, consumiendo azúcar, azúcar refinada, azúcar blanca, pues nos estamos haciendo un daño muy grande. Y ni hablar del pan blanco, que también, repito, llena, pero tiene un índice glicémico altísimo, que por eso se han disparado en los últimos 70 años enfermedades tan comunes como la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, ¿de acuerdo? Bueno, y yo decía, bueno, increíble que hayan enfermedades cardiovasculares y hayan medidas, ojo, medidas tan elementales como por ejemplo en la enfermedad cardiovascular, bajar el consumo de sal refinada. No, no es eliminarla, es bajarla. El salero de sal blanca puede ser fácilmente reemplazado por sal del Himalaya o sal rosada o una sal baja en sodio, y también bajar el consumo de aquellos alimentos que sean ricos en sodio, en sal. Fácil, ¿cierto? Y hay otra medida que la gente no conoce, y es las mujeres van eliminando por sus periodos menstruales, van eliminando la sobrecarga de hierro. El hierro es bueno hasta cierto punto. La medicina nuestra, que es la ortomolecular, busca el punto de equilibrio de los nutrientes. Y cuando tenemos el nivel de hierro adecuado es maravilloso, pero cuando está muy bajo es una anemia, pues se puede recuperar rápidamente con aporte en la dieta. Hay alimentos riquísimos en hierro, como las lentejas. Pero cuando excedemos la cantidad de hierro, es delicado y es peligroso. Las mujeres no tienen tanto problema
Por eso la enfermedad cardiovascular es más presente en hombres que en mujeres a nivel mundial, porque el hombre, como no tenemos periodos y no eliminamos sangre, entonces vamos acumulando hierro. ¿Qué debería hacer todo hombre? Donar sangre por lo menos cada 3 o 4 meses, ¿cierto? Entonces la donación de sangre hace que uno puede salvar una vida y de paso está uno eliminando la sobrecarga de hierro que es tan nociva que produce radicales libres en el organismo y envejecimiento prematuro. Bien, en segundo lugar, fíjense la enfermedad respiratoria. Cosas tan elementales como aprender la forma de la respiración, como medir la emisión, el intensidad del aire que tú respiras. No es lo mismo vivir en una casa con grandes ventanales, ¿cierto? Que vivir en apartamentos que están concentrados con unidades en donde tengo un vecino arriba, otro detrás, otro en los lados, y aparte de eso duermo con las ventanas cerradas. La gente duerme con las ventanas cerradas. Deberíamos dejar una ventanita abierta en cualquier parte de la casa todas las noches, ¿de acuerdo? Ventilación. Entonces, les decía que definitivamente una de las grandes preocupaciones para nosotros los médicos epidemiólogos del mundo son aquellas enfermedades que hacen parte del encabezamiento de las listas, como las enfermedades respiratorias, la enfermedad cardiovascular y el cáncer, ¿de acuerdo? Entonces son las tres que encabezan los listados a nivel mundial. Todos tenemos alguna tía, algún sobrino, algún familiar que le dio cáncer. No es una palabra extraña. Y vienen enfermedades crónicas también tratando de encabezar listas como el hipotiroidismo. Es impresionante cómo ha aumentado los problemas de la tiroides, ¿cierto? O las enfermedades autoinmunes. O sea, las enfermedades crónicas degenerativas van acompañando a la humanidad y cada vez van en aumento. Y estamos perdiendo la batalla contra enfermedades contra el cáncer, ¿ok? Porque la solución no está en el tratamiento, sino definitivamente está en la prevención. Entonces, todo aquello que altere nuestras vías respiratorias, que es el órgano número uno, es el número uno. Por encima de cuidar cualquier cosa, nos preocupamos por el cabello y cuidar mucho nuestra piel y cuidar mucho los dientes que sean blancos como las celebridades, pero no nos preocupamos nunca por nuestros pulmones. Yo veo libros que hay para adelgazar, toneladas. Si uno quiere en la vida tener éxito con un libro, pongan en la portada el libro número uno para bajar de peso facilito. Eso es facilísimo, uno tener ventas millonarias. Pero ninguno de estos libros o de estos autores o de estos médicos se preocupan nunca por el aire, ¿de acuerdo? Entonces, alergias, enfermedades respiratorias, EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todo esto están afectando el órgano número uno. Cuando yo digo número uno es cuando Dios hizo al hombre y ya lo terminó, por donde comenzó la vida, sopló por su nariz y le dio vida, el soplo de vida que se llama el ruaj. Eso es, así de importante es el aire. Comenzamos la vida de un ser humano cuando sale del vientre materno, que necesita aire. Y cuando morimos, ¿por qué morimos? Porque dejamos de respirar, ¿de acuerdo? Entonces, cuidemos nuestras vías respiratorias. Conozcamos que hay aire bueno y aire malo. Sepamos que hay alimentos buenos. ¿Quién creyera, ojo, quién creyera que hay un alimento que no le puede faltar a uno en su alimentación para cuidar los pulmones? Si yo le preguntara a la gente, ¿cómo cuida sus riñones? ¿Cómo cuida el intestino? ¿Cómo cuida la garganta? ¿Cómo cuida los ojos? ¿Cómo? Entonces, de pronto mucha gente sabe que para cuidar la visión, betacarotenos, zanahorias, vitamina A, la gente lo sabe. ¿Cómo subo mis defensas? La gente habla de cítricos, vitamina C, muy bien. ¿Cómo cuido mi colon o el intestino cuando tengo estreñimiento? Verduras, fibra, muy bien. Y la presión arterial, le bajo la sal. Y la obesidad, le bajo el azúcar. Pero cuando yo pregunto, ¿y cómo cuida los pulmones? Nadie sabe. Nadie sabe, ¿de acuerdo? Y yo les cuento que lo que hablaba de Nueva Zelanda, aquello que sea rico en selenio, y hay elementos como el propóleo, la miel de abejas, que es una absoluta bendición para las vías respiratorias, ¿ok? Entonces, yo quiero llegar a una conclusión médica hoy en esta charla muy sencilla y es un consejo que parece frase de cajón, pero es una realidad. Nada se resuelve solo. Nada se resuelve solo. ¿Cierto? Yo no puedo pretender, esperemos a ver qué pasa y que la pandemia pase. No. Hay que hacer algo, hay que actuar en la vida, ¿cierto? Porque o eres parte del problema o eres parte de la solución, ¿cierto? Y si uno no es parte de la solución, entonces uno es parte del problema,
Y gravísimo, gravísimo porque está contribuyendo al problema. Por lo tanto, nosotros, yo hablo de nosotros porque somos un grupo, hace 20 años llegamos a Colombia con esta mente transformada de nuestra vida, de 3, 4 años en Australia, de ver cómo consumen tanto omega 3, cómo les preocupa tanto el ejercicio físico, cómo un adecuado régimen de verduras, qué es el ayuno, qué es la donación de sangre, etcétera. Hemos decidido trabajarle a una vejez saludable. Yo tengo 55 años y soy un tipo saludable, totalmente saludable. Mi señora tiene 53 y también lo es. Ahora, ¿de algo nos tenemos que enfermar? Sí. ¿De algo nos tenemos que morir? También. Pero hay algo que la gente debería tener presente y es la calidad de vida. No es lo mismo llegar a los 90 o 100 años lleno de enfermedades que con salud. Sí se puede. Hay cosas que son prevenibles y manejables, ¿de acuerdo? Mi padre murió casi con 90 años de edad y les puedo garantizar que nos pegamos en los últimos 20 años de su vida para que él tuviera una vejez saludable y la tuvo. Y la tuvo. Entonces hay formas de hacerlo. Esto es la medicina funcional, que está tan de moda hoy en día, o la ayurveda de la India, o la medicina holística de la que hablan en Nueva Zelanda, ¿cierto? La medicina integrativa que hablamos en Latinoamérica, pero es preocuparte por tu parte mental, por no tragar entero, por no hacer lo que todo el mundo hace, porque a veces una mayoría significa que todos los tontos están en un solo lado, ¿cierto? Uno debería decir, hay algo que hay que hacer. Yo debo evaluar el entorno en el que yo vivo, los alimentos que yo consumo, leer las etiquetas de los supermercados, la gente no lee, ¿de acuerdo? Y creamos este programa llamado FTA. FTA es libérate, desbloquéate, desintoxícate, cambia el rumbo de tu vida. Y es un programa en donde son 7 capítulos y nos dedicamos con mi esposa, con un sacerdote laico, un sacerdote dominico, padre Marino Marín, que es un enamorado de la salud, con un par de psicólogos, con mi esposa y su grupito de odontólogos. Nos preocupamos de hacer un programa en donde llevamos individuos 7 días a una finca con la temperatura perfecta del planeta, que son 21 grados, en donde no fumiguen, en donde el agua sea alcalina, en donde el aire sea puro, para tratar de imitar lo que pasa en algunas regiones de Japón o lo que sucede en Georgia o lo que sucede, ¿cierto?, en Davos, en Suiza, y la electronegatividad, que es la pureza del aire, etcétera. Y desarrollamos este programa por 7 días en donde le damos alimentos a las personas para ir limpiando cada órgano del cuerpo. ¿Cuál es el primer capítulo de nuestro programa de FETA? ¿Cuál es el primer órgano que limpiamos? Los pulmones, el aire. Entonces, yo hace 20 años no conocía el programa Rainbow y en el capítulo 1 de mi libro dije, deberíamos adquirir purificadores de aire porque no es suficiente eh, el tipo de limpieza que le hacemos al aire donde nosotros vivimos. Lo escribí, ¿de acuerdo? Bien. Sobra decir que hay que evitar las personas que fuman, no permitir que te fumen cerca, ¿de acuerdo? Si uno va caminando, ojo con esto, si uno va caminando por la calle y ve un individuo que viene con un cigarrillo, uno debe alejársele unos 2 metros a esta persona. Porque de lo contrario, imagínense, yo voy caminando por una avenida y mucha gente va fumando más el monóxido de carbono que sale de los exhaustos de los carros, ese es el aire que yo estoy inhalando. Entonces, ¿de qué me sirve a mí vivir en un sitio puro y limpio donde yo vivo si cada vez que llego a mi consultorio en Bogotá tengo un par de cuadras que caminar, ¿de acuerdo? E inhalar el aire que hay en la calle. Entonces, evitar ese aire contaminado, no permitir por nada del mundo que haya un individuo fumando cerca a mí, no permitirlo, ¿cierto? En alguna ocasión yo recuerdo, estábamos en un viaje a Medellín y yo veía que la gente en los carros con las puertas, las ventanas cerradas, fumaban algunas personas dentro de los automóviles y no lo podíamos creer. No podemos creer que hay un conductor con tanto desamor, ¿cierto? Con su familia que estén dentro de un automóvil fumando. Bien. Estar haciendo un control de nuestra cocina. Si no tengo el dinero para cambiar la estufa cada determinado tiempo, por lo menos hacer un estudio de cuántas emisiones de gases, que eso es fácil de solicitarlo, ¿ok? Muy económico, ¿ok? Ahora, no durmamos con las ventanas totalmente cerradas. Hay el frío, pues es preferible un poquito de frío. Si yo tengo una casa de 2 pisos, entonces la ventana de abajo de la cocina dejarla ligeramente abierta.
Si yo vivo en tierra caliente, con mayor razón. Nosotros en el programa que tenemos en Anapoima, aquí en Cundinamarca, del programa que yo les digo de 7 días, no usamos ventanas de vidrio, utilizamos son angeos completamente y ese es el aire que se respira día y noche dentro de las habitaciones, ¿ok? Magnífico el uso de plantas, no solamente en la habitación, porque yo comparto mi cama cuando vivo con una pareja, yo comparto mi habitación con mi esposo, con mi esposa. ¿Y qué estamos respirando? ¿Qué estamos nosotros respirando? Pues el aire del vecino, el aire de mi esposa, el aire de mi esposo, de mis hijos, sí. Y qué rico no vivir en compañía con gente que uno ama, por supuesto. Pero el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, perdón, que vamos exhalando, otra persona lo está inhalando. Entonces, si yo ventilo la habitación, ese dióxido de carbono va también fluyendo, va también moviéndose, ¿de acuerdo? Y si yo aparte de eso tengo plantas, recuerden que las plantas tienen una función de esponja que van absorbiendo el monóxido de carbono y van emitiendo oxígeno. Nosotros en la oficina, por ejemplo, tenemos cactus junto a los computadores. Entonces, siempre que tenemos un computador junto al lado, una plantita, un cactus, también que va ayudando, no solamente a estabilizar las irradiaciones, sino a cualquier humo emitido por cualquier máquina que haya dentro del consultorio, pues sea contrarrestado por las plantas. Plantas en la casa, plantas que haya, ojalá, huertas caseras y que hayan cierto tipo de plantas, como el aloe vera, que es maravillosa para la absorción del monóxido de carbono, del dióxido de carbono. Y que ojalá todos los días cuando nos levantemos, después de tomar un poco de agua, después de orarle al Señor, darle gracias por un día más de vida, abrir una ventana y salir al patio e inhalar unos minutos profundamente el aire puro, despacio y dejarlo dentro de los pulmones. O sea, lo que estoy diciendo es que si yo le preguntara a la gente cuál es su rutina cuando se levanta todos los días, la pregunta del millón siempre será, ¿será que usted abre la ventana y busca una planta y cerca una planta, inhala profundamente ese aire puro a sus pulmones? ¿O de una vez voy a la ducha con las ventanas cerradas y inhalo el vapor del agua caliente de la ducha? ¿No? ¿Cierto? ¿Será que me levanto corriendo y voy a consumir cualquier alimento? Entonces, primero es el uno que el dos. Así como es tan importante el orden de los alimentos. Cuando yo me acuesto a dormir, 10 de la noche, toda la noche, mi cuerpo, ¿qué está haciendo? Está defecando las células, están excretando desechos, están haciendo popó las células del cuerpo humano toda la noche, ¿cierto? Están eliminando radicales libres de oxígeno y desechos. Y cuando uno se levanta a las 6 de la mañana, el cuerpo está ligeramente ácido. Y Dios nos hizo con un pH ligeramente alcalino, de 7.3. Pero cuando nos despertamos estamos ligeramente ácidos, 6.9 de pH. ¿Qué hay que hacer? El primer alimento debería ser agua alcalina y luego, por ejemplo, un zumo de limón, pero no huevo o no nada como leche o no nada como azúcar que me vaya a mí a acidificar, sino primero que tenemos es que alcalinizar el cuerpo. Entonces recuerden un consejo de oro. Queremos una vida saludable. ¿Cuál es el orden de los alimentos? Si me levanto por la mañana, respiro aire puro, ojalá tomar un poco de agua que sea de filtro garantizada, que tenga un pH de 8, 9 o 10, o sea, un agua alcalina de filtro, que tenga carbón activado, y aparte de eso, a abrir la ventana y hacer un ejercicio de 3 segundos, ¿cierto? De inhalar un aire puro, ¿de acuerdo? Y ojalá que el tipo de alimento que yo consuma en primer lugar sea una fruta o sea un antioxidante y no un carbohidrato, no un carbohidrato y mucho menos un carbohidrato refinado, tampoco un alimento acidificante, ¿cierto? Hay regiones en Colombia, hay regiones en México, hay regiones en, ¿cierto? En el Ecuador, que inclusive la gente consume mucho café y entonces el primer alimento del día es un café tinto, café que es fuertemente acidificante, error, ¿cierto? Primero una fruta, primero agua alcalina, primero aire puro, y con el aire puro más una la fruta, nosotros estamos haciendo algo sabio con nuestra naturaleza humana. ¿De acuerdo? Ahora, a grandes problemas, grandes soluciones. Cuando yo vivo herméticamente encerrado en un ambiente tóxico, pues tengo que ayudarme. Por eso, a mí me encanta el aparatito, el pequeño, el Raymate, y yo en mi consultorio tengo 4 oficinas, 4 consultorios, y en las 4
Tan pronto yo llego en las mañanas a mi consultorio, desde que conocí a Belén y a Camilo y adquirí este equipo, lo primero que hago de rutina, ¿cierto? Es prender el aparatito. Y voy sintiendo esa sensación de que estoy limpiando el aire, que estoy respirando. Qué lindo es ver un paciente que cruza el consultorio a buscarme, ¿cierto? Y vean una importancia que le doy al aire que yo y ellos estamos respirando, ¿de acuerdo? Entonces, ese concepto, ese atrapamiento de las partículas en el agua, me parece lógico y fascinante. Entonces, Doctor, tenemos algunas preguntas. ¿Será que contestamos en este momento o esperamos un bueno, poquito más para pues contestar? ya termino Ok, y contesto las preguntas que haya, de acuerdo, ¿sí? doctor. De acuerdo. Bueno, muy bien. Y obviamente, pues la de oro, ¿cierto? De las 40 principales, de number one, and the winner is, entonces está la máquina grandota, que pues ya es otra cosa. Ya estos son las grandes ligas, ya permite. Ahora tenemos una pelea porque la máquina yo la tengo en mi casa el fin de semana, viernes, sábado y domingo, y el lunes en la mañana me la llevo al consultorio. Entonces mi señora me advierte que cuidado, se me va a quedar toda la semana la máquina en el consultorio. Va a tocar comprar una segunda para tener las dos y no estarla trasteando. Muy bien. Así que, pues mi gran recomendación es no descuidar ningún detalle. Créanme que aspirar con la aspiradora tradicional o barrer la casa no es suficiente. Créanme que cambiar las ollas, las estufas y los colchones no es tan fácil. No es fácil que yo cada año cambio el carro y cambio la estufa, cambio las paredes, cambio de vivienda. Decirlo es fácil al paciente, pues está afectado en Bogotá por la altura, váyase para tierra caliente y ya. Es decirlo es fácil, pero no es fácil que la gente cambie su vivienda o su hábitat. Pero sí es fácil cambiar la alimentación y buscar algo que vaya más allá de la limpieza que nosotros queremos, ¿cierto? Si podemos llegar a 7 u 8 y es magnífico, siendo la meta 10, pues ¿por qué no buscar el 10? Eso es lo que yo siempre he pensado. Si yo en mi vejez puedo llegar a tener una vejez saludable, pues ¿por qué conformarme con estar más o menos con medicamentos y con, ¿cierto? Si yo puedo realmente lograr una vejez muy saludable. Hay que buscarla, ¿ok? Así que seamos parte de la solución y yo personalmente hicimos con un grupo de la Sociedad Colombiana de Medicina Preventiva, que somos un grupo multidisciplinario en Colombia, hicimos el análisis del equipo, del Rainbow, antes de decir sí, lo avalamos y lo apoyamos, como lo hemos hecho con todos los equipos y elementos que nos llegan a nosotros. Y hubo ingenieros, hubo salubristas, hubo bacteriólogos que analizaron el principio y el concepto del equipo y por eso pues nosotros dimos el aval de la máquina. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas Entonces gracias. ahora sí, las preguntas fáciles para mí, las difíciles para Belén y Camilo. Bueno, doctor, nos dicen acá, Pau dice, voy a limpiar toda mi casa hoy mismo. Nos Muy dice, bien. por favor, doctor, ¿nos puede repetir el nombre del desinfectante para las frutas? ¿El nombre de qué? El desinfectante para las frutas que usted utiliza. Ah, oh, sí, ok. Eso se llama Quilol, es con K, Quilol, y es maravilloso, maravilloso. Yo, hablando del Quilol, cuento algo rápido, muy rápido, miren. En una ocasión hubo un congreso médico en Europa, esto fue en Valencia, yo iba a hablar de la explicación que yo doy de la vitamina C inyectable en dosis altas para los pacientes con cáncer, pero antes de mí hubo un médico alemán que habló y su conferencia fue de cómo vamos intoxicando nuestro colon con la alimentación que consumimos a diario, especialmente él hablaba de acelga, de la lechuga, lo contaminada que es la lechuga, de la contaminación tan grande. Y él explicaba algo que yo nunca había analizado y es, mientras más gruesa es la cáscara de una fruta o de una verdura, pues menos tóxica es. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, algo tan frágil como las uvas, que la cascarita de la uva es muy frágil, absorbe tóxicos con
¿cierto? Con mucha facilidad. Si fumigan en un lugar, aquellas frutas con cáscaras más delgaditas, una membranita más delgadita, es más susceptible de intoxicarse. Por ejemplo, la zanahoria se intoxica con gran facilidad. Si el suelo de mi tierra o de la finca, en donde hay papas, está contaminado, pues la papa, la yuca, el ñame, las zanahorias se van a contaminar y eso es lo que llega a mi alimentación. Son frutas con pesticidas y herbicidas que son cancerígenos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, en cambio, mientras más, por ejemplo, el mango, la piel del mango, pues es más gruesa que la de una zanahoria. Y la piel de una piña es mucho más fuerte que la de un mango. Entonces una piña es casi que impenetrable. Por eso la piña es de los alimentos más puros que hay porque no le entran tóxicos con facilidad. Y en la lista número 1, ¿cierto? Está el coco. Entonces el coco es absolutamente saludable porque no se intoxica con facilidad. Ahora bien, ¿qué hacemos entonces con aquellos elementos que consumimos con facilidad y llegan a nuestra cocina? No todos los días consumimos coco, ¿cierto? Entonces, las verduras, todas las verduras, ¿cierto? Sobre todo la lechuga, por ejemplo, se le deberían quitar las hojas externas y botarlas, y aparte de eso, todo se pueden lavar con el zumo de toronja. Y aquí hay un producto que se llama quilol. Yo hablaba del Congreso de España porque este médico que habló nos decía algo, fue que me acordé por la palabra quilol, el calé, con K, el cale, el kale, que es la col rizada. Él decía que uno de los mejores elementos que él había conocido cuando tuvo su recorrido por Latinoamérica, especialmente Colombia, era la col rizada, que tenía más cantidad de vitamina C que una naranja, el doble de calcio que la leche, que era un alimento milagroso, un supernutriente que deberíamos consumir, así como se habla de tanto del aceite de oliva, que es una maravilla, se debería consumir el calé, la col rizada, el kale, y en Colombia y en Ecuador y en Perú lo tenemos y la gente ni lo conoce. Ni lo conoce, o sea, no conocemos las bendiciones. Nosotros nos intoxicamos, perdóname la expresión, pero yo trato de ser muy expresivo, finalmente soy educador, y yo le digo a la gente que nosotros nos morimos y nos intoxicamos por brutos, ¿cierto? Por no estudiar, por no aprender, por no leer. Fácil, la epidemia más grande que hay es la ignorancia, y está acompañada de su hermanita la apatía. Entonces, no, las cosas no se resuelven solas. Así que él decía, yo decía, hay un alemán en España, en una conferencia, diciéndome a mí que hay un producto colombiano que lo consume y lo importa en Alemania porque la gente en Colombia no lo consume. Yo ni siquiera sabía que era calé. Yo decía, Dios mío, ¿eso qué es? Col rizada. Entonces ahora en nuestra mesa se consume. La gente supiera la bendición que tiene un aguacate, esa grasa monoinsaturada, no dejaríamos de consumirlo 2 o 3 veces por semana, ¿ok? Entonces, como me preguntaron, les contesto. Y aquí en Colombia, en los supermercados, hay un producto que es muy económico, son gotitas de quilol, y esto es zumo de toronja, ¿ya? Que es un antibiótico, que es un antiséptico, limpia verduras, limpia hortalizas, y uno le pone 2, 3 gotitas y las lava, y entonces son verduras que entran a tu organismo sin bacterias del ambiente, ¿ok? O sin Gracias, hongos. doctor. Excelente. El quilol o extracto de toronja. Sal marina Exacto. buena, no necesariamente que sea del Himalaya, sino la sal marina, que es fácil Sí, de encontrar. hay un par de diferencias, pero son similares, ¿cierto? O sea, eh, eh, ¿qué es lo importante? Ojo, ojo, y esto es un poquito pues delicado comentarlo porque hay toda una industria que hace refinamiento, pero la realidad es que a mí me toca hablar dejando de lado la industria y preocuparme por los intereses de mis pacientes. Y el azúcar refinada, pues uno debería evitarla, porque pues no tiene nutrientes, se hace daño y eso está comprobado y está relacionado con obesidad, con cáncer, ¿cierto? Entonces deberíamos disminuirle al azúcar refinada y cambiarla por azúcar natural, o sea, stevia. Si no podemos vivir sin endulzar, los jugos demasiado amargos, goticas de stevia, que es un endulzante vegetal. Y la sal refinada, deberíamos cambiarla por una sal que no sea refinada,
como la del Himalaya, que uno la consigue, que es la misma sal rosada. Y el arroz blanco, que es refinado, ¿cierto? Harina de trigo, ¿cierto? Pues en el caso del pan también, o el arroz, pues el arroz podríamos cambiarlo por arroz negro, arroz salvaje, arroz integral, y es cuestión cultural y de acostumbrar nuestro paladar a los cambios. Y la pasta, nosotros somos grandes consumidores de espagueti, de pasta, y hay tallarines de soya, y hay pasta integral deliciosa, que cuando nos fuimos a vivir a Australia, recuerdo que nos tocaba ir una vez al año a Beijing, a la China, por parte de mi formación, y nos acostumbrábamos a los alimentos diferentes que pues no estábamos acostumbrados y el paladar se va acostumbrando. Entonces, ojo con el arroz blanco, que uno lo puede cambiar por arroz integral, ojo con la pasta blanca, que está en nuestros hogares como parte de nuestra alimentación, que se puede cambiar por pasta verde, por pasta integral, ojo con el azúcar refinada, que se podría cambiar por azúcar stevia, por endulzante natural, y siempre, pues, digamos, tener muchas verduras en nuestra alimentación que vayan contrarrestando tanto carbohidrato que consumimos. Consumimos mucho carbohidrato, mucho carbohidrato. La comida de paquete es desastrosa, es un veneno y alimentamos a nuestros hijos con comidita de empaquetada, ¿sí? Que tiene grasas trans, que es una grasa manipulada por el hombre. Entonces, más grasa saludable, ¿cierto? Hablábamos mucho de las almendras, de las semillas, como chía, como quinoa. Entonces, es hacer un cambio si uno quiere vivir bien. Es que, Belén, el problema de la gente, creo yo, es que esperamos a estar enfermos, con dolor, para crear conciencia, y ahí sí busco al doctor. Ese es el gran problema. Eso es cierto. Y aquí nos pagan a los médicos, es cuando la gente está enferma y es casi una ofensa que un paciente quiere ir a un doctor y decirle, ¿cómo puedo hacer para prevenir la diabetes? ¿Cómo puedo hacer para prevenir la obesidad, doctor? ¿Cómo puedo cuidar mi piel, mi cabello? Aquí, por ejemplo, la pandemia ha generado un incremento en algo descuidado. Y es el índice de depresión. Y la gente piensa que es solo por estar encerrado. Sí, es parte. Estar encerrado, cuando uno tiene una vida social y le cambió el 2020 la vida a la gente, y estar en cuatro paredes, eso es desesperante, claro. Pero también hay un detalle, la falta de la luz solar, que aporta vitamina D. Una de las primeras manifestaciones de la tristeza, de la depresión, es la vitamina D. Aquí había un director de fútbol que conocíamos todos, que era Peckerman, que era el director de fútbol de la selección Colombia, que él fue paciente mío, yo lo atendí aquí en Colombia, muy amable. El tema de él era para mantenerse saludable y subir las defensas. Y una vez al año venía a mi consultorio y estuve en mi consultorio en un par de ocasiones recibiendo las dosis de nutrientes que yo aplico en la vena. Bien, no lo podía hacer con los futbolistas porque por norma cualquier cosa que pueda parecer dopaje es prohibido, entonces él se cuidaba y ocasionalmente me recomendaba pacientes. Y a otro director, ojo, y a otro director de fútbol argentino llamado Miguel Ángel Russo, que era director aquí del Club de Millonarios de Fútbol, en alguna ocasión le dio cáncer de vejiga urinaria. Y lo estaban tratando en la Fundación Santa Fe, y los oncólogos estaban dedicados exclusivamente a la quimio, a la radio, a la cirugía, y un año entero en quimioterapia, y ni mejoraba ni empeoraba, y ese es el problema del paciente con cáncer. Cae en manos de un oncólogo que tiene una obsesión con matar un tumor, como si esa fuera toda la solución al problema, ¿cierto? Y por cuestiones de la vida, el profe Peckerman le recomendó que me buscara, llegó a mi consultorio, Russo, Miguel Ángel Russo, y después de analizar lo que le estaban haciendo, le dije, vamos a cambiar la alimentación y especialmente, usted tiene mucho tiempo en que estuvo al aire libre con sus equipos de fútbol y ahora lleva encerrado porque la quimio es fotosensible, ojo. La quimio que le estaban dando le hacía daño el sol, entonces le prohibieron el sol. Hágame el favor. Entonces estaba encerrado en un apartamento, un hombre acostumbrado al aire libre, y se estaba deprimiendo mucho. El problema que le vi era una depresión, una afectación emocional muy grande, y le tomamos niveles y encontramos niveles de vitamina D en el suelo. Empezamos a darle goticas de vitamina D y era complicado recomendarle a él el sol porque la quimio, entonces le dije, pues bájale a la quimioterapia o suspéndala.
Y quiero decirles que la disminución de la quimio y la exposición al sol y las gotas de vitamina D fueron suficientes para que su estado emocional mejorara. Entonces, no es solamente tapabocas, no es solamente lavado de manos, no, no. Hay que fortalecer el cuerpo, hay que subir las defensas, hay que, de una manera holística, de una manera integrada, ¿de acuerdo? Así es, Por doctor. eso nuestra dieta, hay muchas similitudes, Belén, con ustedes, porque Sí, la dieta mía se llama Rainbow, es la dieta del arco iris, es la dieta de alternar y rotar los alimentos. sí, qué Sí, lindo, doctor. Bueno, y es que Rainbow también tiene un significado profundo, ¿no? El arco iris tiene un significado muy lindo. Entonces, de tarea para toda nuestra audiencia, ¿qué significa arco iris? La creación de nuestro Padre Dios. ok, Nos preguntan también, bien. ¿los calefactores son perjudiciales? Yo tengo uno, puerta abierta, pero también un calefactor. O sea, el calentadores de agua. Calentadores de agua, sí. Sí, doctor. Ok, sí, son perjudiciales por tres razones. La primera, eh, mm, cuando hemos dormido y hemos tenido un ciclo nocturno de descanso, ¿cierto? En la mañana se necesita activar la circulación sanguínea, los vasos sanguíneos, sobre todo los pequeñitos, los capilares, deben cerrarse y abrirse, ¿cierto? Y el calor de la noche, de las cobijas, de las sábanas o de la habitación, va generando un estado basal en donde no hay un adecuado vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, definitivamente es muy saludable bañarse uno en la mañana con agua fría o por lo menos con un agua que esté muy cercana a la temperatura corporal, pero calentar el agua entonces va alterando la circulación. Bien, eso es lo primero. Eh, Así que para el sistema cardiovascular no hay bendición más grande que bañarse uno con agua fría, ¿cierto? Bien. Despierta ciertas hormonas que van ayudando a que el organismo esté presto y despierto en el día. Segundo, viene un tema bien importante y es que la gente que usa calefacción no es que sea tan malo el calentador como lo siguiente, como que calentar el agua seguramente en tierra fría, en lugares fríos, va de la mano de qué? De un baño en donde la ventana, ¿cierto? Algunos no tienen ventana y los que sí tienen ventana están cerradas. Entonces la gente le da frío abrir la ventana porque a las 6 de la mañana se entra el aire frío del exterior, ¿cierto? Entonces el aire frío lo evitamos y resulta que yo estoy generando un vapor dentro de la ducha y yo estoy inhalando unos elementos que van entrando en mis vías respiratorias que son tóxicos, ¿de acuerdo? Así que no solamente el agua caliente, sino el vapor que va entrando en los pulmones, que después de 7 minutos va produciendo una afectación en mis vías respiratorias. Por lo tanto, si no puedo evitar calentar el agua, por lo menos debería abrir las ventanas para que un poco de corriente de aire de afuera haga que circule ese vapor que es nocivo para la salud. Y lo tercero, recordemos que todo cuerpo con el calor se expande y con el frío se contrae. Entonces el calor va excesivo, va generando una dilatación en todo el sistema del cuerpo humano que es perjudicial porque necesitamos es la alternancia de vasoconstricción con vasodilatación. Conclusión, sería muy bueno que la gente evitara los calentadores de agua para las duchas, número uno. Si no podemos, porque ya estamos muy acostumbrados al calentador, por lo menos no durar más de 7 minutos en la ducha. Tercero, tratar de abrir un poquito la ventana, así fuera un poquito para que circule un aire y haga que los vapores circulen. Hay un doctor en Estados Unidos, en la Florida, Don Colbert, que tiene un estudio muy interesante de lo cancerígeno que es el agua caliente en las duchas. En los spas que generan eh, una, un circuito del agua, ¿cierto? Que yo antes de montar mi programa en Anapoima, pues viajé, estuve conociendo algunos que hay en el mundo, uno que hay en Lantau Island, en la China, conocí uno en Rotorua, Nueva Zelanda, conocí uno que hay en Vancouver, en Canadá,
viajé a Wichita, Kansas, en los Estados Unidos, para conocer los modelos de spa que hay, y tenemos el propio nuestro en Anapoima. ¿Y el nuestro en qué consiste? Los pacientes se levantan ese día martes, que es el día 2 del programa, y ellos, nosotros no tenemos calentadores de agua en la finca. Claro que es tierra ligeramente caliente, entonces es rico, pero además, después de que desayunamos, por ahí a las 10 de la mañana, se ponen el vestido de baño todos los pacientes y entramos en una tina redonda que es de aguas minerales, que es helada, ¿cierto? Y nos introducimos en ella y hay pacientes que no quieren hacerlo, pero cuando lo hacen, de ahí salen y hay un quiropráctico que hace masajes con unas sales que traemos del Mar Muerto. No sé si saben que el mejor lodo que hay en el mundo para la piel es el lodo del Mar Muerto, entonces nosotros lo importamos, lo traemos y los pacientes se ponen negros de lodo todo el cuerpo de, 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 y luego se les retira con agua tibia. Entonces, cambiar un poco del agua fría con el agua tibia es una hidroterapia muy saludable. Por lo tanto, no es que sea nocivo, pero pues todo en extremo es malo. Preguntaba a alguien que el calentador de aire es exactamente lo mismo. La temperatura corporal debe estar en los 37 grados y esa es la temperatura en la que deberíamos vivir, interna, digo yo. Entonces, cuando el ambiente exterior es demasiado caliente, entra en las vías respiratorias y estamos recibiendo en la piel un calentamiento superior al que deberíamos nosotros tener. Ahora, pues hay países en los que hay estaciones. Y si fuera cierto lo que yo estuviera diciendo de una manera radical o extrema, entonces, ¿qué hacemos cuando hay un invierno de grados bajo cero? ¿Y qué hacemos cuando hay calores extremos como en los desiertos, Sahara, en Egipto, en Cartagena, cuando hay calores extremos a la 1 de la tarde que la gente está desesperada del calor? Entonces queremos enfriar el ambiente. Entonces, el tema es simplemente que nunca nos excedamos en los tiempos porque el cuerpo humano es equilibrio, es encontrar siempre un punto de equilibrio. ¿Ok? Ok, Sí. pasemos rapidísimo porque ya terminamos, doctor, para ir al sorteo. Acá nos dicen también que, a ver, vamos a leer estos. Acá tenemos Uy, varios. ojalá me lo gane yo. ¿Perdón? Ojalá me gane el sorteo yo. Ojalá. Dice, EFETA es un libro integral, nos dio la oportunidad de cambiar la vida, mejorando la salud física, mental y espiritual. Qué lindo. Otra persona dice, en ciudades contaminadas, ¿no es contraproducente respirar el aire exterior? Sí, sí, Belén, ya Ahí está. que lo preguntan, aprovecho para también obsequiarles a las personas que estuvieron hoy conectadas, me envían eh, la lista de las personas y les envío el libro de obsequio para que lo tengan, el libro físico y para que ya amplíen un poquito la información. Con mucho cariño yo lo hago y les cuento que es correcto. Les decía al principio de la charla que es importantísimo tratar nosotros de buscar un equilibrio o bien con la ventilación, ¿cierto? O bien con plantas, o bien con abrir ventanas, y el equipo tiene eso. El equipo tiene algo que nosotros estuvimos leyendo, y es lo que Albert Einstein proponía del aire de Davos en Suiza. Y es que no es solamente ventilar, porque para eso yo puedo tener un ventilador de techo y se acabó. No es solamente ventilar, sino es cambiar la carga electronegativa del ambiente. A veces cuando hay muchas cargas positivas, entonces estamos inhalando un aire cargado equivocadamente de manera eléctrica o electrónica, y entonces es la electronegatividad del aire la que también cuenta. Entonces repito, no es solo ventilar, sino es también tener en cuenta la carga eléctrica que hay en el aire. Así que a mí me parece útil siempre estar abriendo puertas y ventanas, siempre ventilar, pero utilizar equipos que nos ayuden en la electronegatividad del ambiente. La pintura, a veces hay un tipo de pintura en las paredes que es inadecuada, ¿de acuerdo? Entonces van generando tóxicos que no recuerdo el nombre, creo que son formaldehídos, como pasa con los tapetes también, que van alterando el ambiente en el cual nosotros estamos viviendo. Así que hay lugares muy contaminados en el mundo, sí. Fíjense que es muy curioso, una de las ciudades más proactivas que hay en Colombia, que es Medellín,
y sin embargo, midiendo la calidad del aire de todas las ciudades de Colombia, oh sorpresa, hace un par de años se descubrió que el aire más contaminado que hay en Colombia lo tiene Medellín, y en parte puede ser por la configuración de las montañas que hacen que el aire se va atrapando, el humo de los carros y no circula adecuadamente. En cambio, Barranquilla o Cartagena o Santa Marta, Bogotá tiene montañas solamente en un extremo, ¿cierto? Que es en el oriental, pero en el occidental no hay. Entonces, definitivamente, sí hay que saber en dónde vivimos y qué tan limpio o no es el aire que respiramos. Ciudad de México tiene un aire terrible, Oh, ¿cierto? sí. En Lima, en el Perú, que no llueve, ¿cierto? Tiene un aire terrible porque el agua la necesitamos para que las partículas bajen. Y si no llueve, ¿de acuerdo? Así que depende de dónde vivamos. Beijing, en la China, es una barbaridad el aire que respiran los chinos. Así que, fíjense que ahora hay una norma que estuve leyendo que para el año 2025 en Los Ángeles, en California, no va a ser permitido automóviles que no sean eléctricos. Entonces, ya estamos nosotros pensando, tenemos que cambiar los autos y tenemos que buscar empezar a migrar a la tecnología eléctrica porque dentro de 10 años será obligatorio. Entonces, hay que cuidar sobre todo el aire en los lugares donde está más contaminado. Sí, doctor, y precisamente en estos lugares y en estas áreas donde el aire exterior está demasiado contaminado y no se pueden abrir las ventanas o las puertas, pues ahí funciona a la perfección Rainbow, brindándonos un aire 100% puro, libre de contaminación, saludable. Es como usted decía, existen otras opciones, otras alternativas, porque no podemos trasladarnos en este momento por los chicos, por el colegio, por el trabajo, o porque ya nacimos en tal sector, en tal ciudad, entonces tenemos que buscar alguna solución y una de ellas podría ser Rainbow. Camila nos dice, excelente charla. Desde que tengo Rainbow, mi vida ha cambiado al 100%. Excelente charla, gracias por todos los consejos. De acá, vamos. Bueno, aquí, perdóname, Belén, que, bueno, estoy viendo, no me había dado cuenta que estaban haciendo preguntas por el chat, sí. Por, Omar Castillo preguntaba, bueno, lo del libro ya yo se los obsequio. Mario Lanao Mario, dice, soy peruana y una objeción muy común en mi país es que si tener la Rainbow en casa purificando en el aire no será contraproducente cuando salgamos. Lima es un desierto y no llueve. Muy bien, esa es una pregunta muy buena. interesante. Y a ver, cuando hay una lógica y es que qué maravilla sería que tanto el aire de mi casa fuera limpio y puro como el aire de afuera fuera limpio y puro. Estamos de acuerdo. Eso es algo lógico, ¿cierto? Pero yo pregunto, ¿qué hago si donde yo vivo, afuera, el aire está contaminado? No lo puedo cambiar. Uno. Segundo, no puedo dejar de salir ni salir con un tanque de oxígeno, no puedo, ¿cierto? Entonces, entre dos males, corrijamos por lo menos el que yo pueda corregir. Si mi esposa fuma, si mi esposo fuma y se está haciendo daño y no quiere dejar de fumar, por lo menos no permitamos que fume delante de mí. Cambio uno, el problema que yo puedo modificar. Entonces, sí estoy de acuerdo en lo que dice la señora peruana. Si el aire de afuera es malo, pues entonces, como el de afuera es malo y es inevitable, entonces dejemos también el interior de mi casa también malo para que malo y malo sea lo mismo. No, al menos la mitad del tiempo yo estoy en mi casa, entonces el tiempo que esté en mi casa yo disminuyo. O sea, no es lo mismo. Y yo hice un estudio aquí en Colombia de tabaquismo cuando llegamos a Colombia. Ojo con esto. Y miren la forma en que le quiero responder a la señora peruana. En el año 2001 queríamos registrar ante el INVIMA de Colombia la vitamina C líquida australiana que se coloca en la vena. Cada frasco de vitamina C equivale a 300 naranjas. Desintoxica el cuerpo. Bien. Pero el INVIMA nos decía a nosotros, pero ¿cómo puede usted demostrar que esto es eficaz? Y no querían aprobarlo porque esto es muy australiano, pero en Colombia no veían la utilidad. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Un estudio para demostrar a la gente cómo se desintoxica el cuerpo. Bien. Y elegimos, por recomendaciones de los profesores de Australia, individuos fumadores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué descubrimos nosotros? Después de 100 pacientes, 50 que fumaban, recibían dosis altas de vitamina C en la vena y otros 50 recibían placebo. Nada, no recibían nada. Placebo, solución salida.
Se les midió a todos, a los 100, se les midió antes del ensayo clínico, se les midió su nivel de estrés oxidativo con la vitamina C y el placebo se les volvió a repetir la medición de estrés oxidativo. ¿Qué logramos demostrar? Que la vitamina C disminuye en un 40%, disminuye en un 40% el nivel de estrés oxidativo del individuo fumador. O sea, ¿qué es lo ideal con alguien que fume? Pues que deje de fumar. Pero ¿qué hacemos con el paciente que no quiere o no puede dejar de fumar? Al menos, si nos aplicamos vitamina C inyectable, disminuimos en un 40% el problema. Si dejáramos de fumar, lo disminuimos en un 95%. Pero si no podemos dejar de fumar y nos ponemos vitamina C inyectable en dosis alta, algo es algo. Si tu aire exterior es malo y el interior es malo, al menos corrige el que tú puedes corregir, ¿cierto? Esa es la respuesta. Bueno, y vamos con una última pregunta. Mi pregunta dice, tiene que ver con la costumbre de pisar el pasto en la mañana. ¿Sirve de algo? Miren, eso es, el Zohar es toda una filosofía de la importancia que es estar en contacto con la naturaleza, y hay elementos en donde, por ejemplo, recomienda el Zohar. Yo viví en Israel un año y aprendí cómo el respeto por la naturaleza que Dios te genera, ellos aprendieron cómo el goteo poco a poco a las plantas es mucho más importante que un chorro de agua con una manguera. La importancia que es caminar y tener contacto de los pies, inclusive si hay insectos y te picó una hormiga, todo esto hace parte de convivir con el ecosistema, de la importancia que es, ojo, un día soleado puede uno mirar al cielo y elegir nubes y hablar con las nubes y ponerles nombre. Todo eso hace parte del equilibrio, de la espiritualidad, pero es que los seres humanos nos convertimos, miren a los niños, adictos a los videojuegos, adictos, y eso sí no nos preocupa. Cuando no disfrutan de la naturaleza, cuando no saben lo que es estar en contacto con lavar, bañar a un perrito, a una mascota, con bañarnos con agua fría, con caminar descalzos. Yo que recién estuve en Cartagena, cerradas las playas de Cartagena, por el amor de Dios, casi me da un infarto. Imagínense, en mi tierra donde yo me crié, prohibido entrar, es como si te dijeran prohibido respirar. Claro. A partir de ahora está prohibido, tienes que pagar si quieres respirar. Y yo desde que pequeño me acostumbré a caminar descalzo en la arena. Nada, si estuviera prohibido entrar en el agua, caminábamos con mi esposa temprano por la arena por lo menos una hora. Así que sí, tener contacto con los pies descalzos, eso te da una energía espiritual, la bondad de Dios. Sí, esta pandemia lo que nos ha hecho es enseñar a darnos cuenta cómo hemos destruido deliberadamente el planeta que sin merecer teníamos. Fíjense que es una pandemia que afecta curiosamente seres humanos, pero no afecta animales, no afecta plantas, ¿de acuerdo? Entonces están felices, los insectos están felices y los humanos estamos sufriendo, esperando una vacuna que nunca va a llegar. Es mejor comprar el equipo Rainbow. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. Una espectacular charla. Tenemos palabras a cargo de Camilo, nuestro gerente de Rainbow para Colombia. Ok. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, en este caso sí, más que como gerente de Rainbow, le voy a hablar como persona y agradecerle todo el conocimiento que nos has transmitido. Realmente me pareció espectacular la charla, porque se aprende, todos los días aprendemos nosotros y de pronto hay cosas que usted acaba de decir que nosotros las sabíamos, pero no las estábamos practicando. Sobre todo la importancia del aire que se respira dentro de casa y la importancia de la alimentación también me parece espectacular. Hacer ese equilibrio, es decir, no volvernos fanáticos. Me pareció súper chévere esa parte, es decir, no irnos al extremo también, sino tener un equilibrio, un balance, tanto en el tema alimentario como también en el tema del aire. Entonces, nada más que agradecerle, doctor. Lo quiero comprometer públicamente. Hoy, como es festivo en los diferentes países, tenemos personas de Perú, de Ecuador, de Panamá, que están presentes y que en la mayoría de los países es festivo. Entonces, por esa razón, de pronto
se perdieron esta magistral charla. Lo quiero comprometer públicamente a ver si de pronto en unos 15 días, unas 3 semanas, podemos repetirla porque realmente es espectacular. Usted decía que ojalá se gane el Rainmate, pues ya de parte de Rainbow ya tiene un Rainmate por semejante charla. Entonces, muchísimas gracias por eso, doctor. Y nada más. Un agradecimiento, doctor. Adelante, María Belén. Qué lindo. Felicidades, doctor. Siempre para nosotros, nuestro doctor muy querido aquí en Colombia, Hugo Galindo, por toda la trayectoria y además de ese don de persona que tiene. Entonces, en este momento vamos a proceder al sorteo. ¿Están todos inscritos, por favor? ¿Todas las personas están inscritas? ¿Todas llenaron el formulario? Sí, sus deditos, like. Ok. Entonces, doctor, vamos a hacerlo así rapidísimo, por favor. Quiero un número del 1 al. ¿Cuántas personas estamos en este momento? 20 personas. Entonces, doctor, un número del 1 al 20. ¿El primer número es el campeón? Sí, de acuerdo. Ok, listo. El primer número. Ay, perdón. Ahí está. Listo, doctor. Activado el sonido. Elijo el 15. El 15. Ok, vamos a ver quién está en el número 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Hay un señor Mario grande. Lanao. Mario Lanao. ¡Ay, bravo! Felicidades. Ya nos contactamos por interno para hacerte llegar tu Rainmate. ¿De acuerdo? Ay, qué maravilla. Voy a abrir tu micrófono, por favor. Espérame un momentito, voy a abrir el micrófono de Mario Lanao. ¿Ya está? No me permitió. Qué pena, no me permitió abrirte el micrófono de pronto porque hay... Hola. Ahí estás, hola. ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Hola Belén, soy Claudia del Perú, sino que me tuve que conectar a través de la cuenta de mi esposo porque no podía entrar. Así que el Rainmate se llega al Perú, viene al Perú, pero ya coordinamos porque mis máquinas están llegando recién mañana, será en el próximo envío. Gracias Camilo por la invitación, gracias doctor por toda la información. Un besito para todos. Qué hermoso tenerte aquí, Claudia. Está pendiente el gusto de verte. Un abrazo. Buenazo, abrazo para todos, gracias. Gracias. Abrazos para todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este webinar súper interesante, con una información muy valiosa. Les esperamos en nuestro próximo webinar. Ya está comprometido nuestro doctor querido Hugo Galindo. Esperamos estar con todos ustedes nuevamente. Que tengan un excelente día, una excelente tarde. Bendiciones. Abrazos. Chévere. Besitos, gracias. Gracias, doctor. Chao, chao. Una linda tarde.